Buenas tardes, mi nombre es Brian Tafur y voy a hacer un análisis general de los artículos del 202 al 206 del Código Orgánico Integral Penal, ya que estos regulan diferentes conductas ilícitas, las cuales son relacionadas con la propiedad, el patrimonio y la seguridad jurídica. Este análisis incluirá aspectos dogmáticos que son esenciales, como la conducta, la duración, el número de actos, elementos del delito y más. Es fundamental comprender estos artículos porque protegen bienes jurídicos como la propiedad privada, el patrimonio público y la confianza económica. Además, permiten identificar cuándo una acción se considera delictiva o cómo se la sanciona según la ley. Bueno, empecemos con la conducta. Aquí la conducta es el eje central de todo delito. En estos artículos se identifican diversas acciones ilícitas, como es el artículo 202 que habla sobre la receptación, el artículo 203 sobre la comercialización de bienes de uso policial o militar, hurtados o robados. Artículo 204 habla sobre el daño a bien ajeno. El artículo 205 habla sobre la insolvencia fraudulenta. Y por último, el artículo 206 habla sobre la quiebra. Entonces, en términos de duración, estos delitos son instantáneos, lo que significa que se consuman en el momento exacto en que se realiza la acción típica, como vender un bien robado, o dañar un bien ajeno, o incluso simular una insolvencia. En cuanto al número de actos, aquí algunos de estos delitos pueden configurarse como un solo acto, como destruir un bien, transferir un bien robado, o incluso la insolvencia fraudulenta, lo cual implica una serie de actos previos para simular el estado de la quiebra. En cuanto a la persecución, todos estos delitos son perseguidos de oficio, es decir, no requieren una denuncia para que las autoridades las investiguen. Esto ya que afectan bienes jurídicos de relevancia pública o colectiva. Los elementos del delito. Bueno, el elemento más común en estos delitos es el dolo, ya que todos requieren que el autor actúe con intención o conocimiento del carácter ilícito de sus actos. Por ejemplo, en el artículo 202, aquí en receptación, el sujeto debe saber que los bienes son robados para ser considerado responsable. Respecto al número de sujetos, estos son delitos unisubjetivos, ya que pueden ser cometidos por una sola persona. Sin embargo, algunos, como la insolvencia fraudulenta en el artículo 205, pueden involucrar a varias personas, como administradores o representantes legales. Si bien es cierto, estos delitos son materiales, lo que significa que requieren un resultado concreto, verificable. Por ejemplo, en el artículo 204 sobre el daño al bien ajeno, el resultado es el daño o la destrucción del bien ajeno, valga la redundancia. Y en el artículo 205, el perjuicio económico a los acreedores en la insolvencia fraudulenta. También son delitos autónomos, los que necesitan depender de otro delito para configurarse. Aunque en algunos otros casos pueden estar relacionados con otros tipos de ilícitos. Por ejemplo, en el artículo 202, en el 202 se vincula al hurto con el robo de bienes. Sobre los daños que causan, aquí varía según el delito. Puede afectar la propiedad privada, la confianza en instituciones públicas o los derechos económicos de los acreedores. Ahora pasando a la ausencia de conducta, aquí esta puede ser ausente en casos de fuerza mayor o coacción absoluta. Por ejemplo, si alguien es obligado a transferir bienes robados bajo amenaza, no se podría considerar una conducta atípica. En cambio, en la antijuricidad, todos estos delitos son antijurídicos. ¿Por qué? Están vulnerando los bienes protegidos por el ordenamiento jurídico, como es la propiedad, el patrimonio público y la confianza económica. En las causas de justificación, pues sí existen circunstancias que justifiquen la conducta. Por ejemplo, el estado de necesidad, como destruir un bien ajeno para salvar alguna vida,
O la legítima defensa. En la legítima defensa también puede ser, por ejemplo, justificar el daño a un bien ajeno para proteger un derecho propio o ajeno. La culpabilidad. Aquí se requiere dolo en todos estos delitos. Además, el sujeto activo puede ser cualquier persona, excepto el artículo 203, que habla sobre la comercialización de bienes de uso policial o militar hurtados o robados, ya que ésta exige que sea un servidor policial o militar. También las causas incluyen el error invencible, también como desconocer la procedencia ilícita de un bien, o la coacción moral, cuando alguien actúa bajo amenaza. En cambio aquí las penas varían según el delito. Por ejemplo, en el artículo 202 la pena privativa sería de 6 a 2 años, de 6 meses a 2 años. En el artículo 202, en cambio, es la pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En el artículo 204, la pena se sanciona de 5 a 7 años. En el artículo 205, en cambio, aquí se le multa con 50 a 100 salarios básicos unificados del trabajador en general, y se impone la pena de clausura definitiva de sus locales o establecimientos. Y en el artículo 206, en cambio, se sanciona con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En las excusas absolutorias no se especifica algún argumento en estos artículos. Sin embargo, pienso yo que una excusa sería el arrepentimiento, lo que quiere decir que si el daño se repara antes de iniciarse el proceso penal, podría considerarse que esté exento de alguna sanción o alguna pena. Bueno, en conclusión, los artículos del 202 al 206 del Código Orgánico Integral Penal abordan conductas que afectan bienes jurídicos, que son esenciales para la sociedad, como por ejemplo la propiedad, el patrimonio público e incluso la estabilidad social, estabilidad económica. Estos delitos buscan prevenir y sancionar acciones que generen perjuicios materiales y morales que pueden ser significativos. Ese sería mi análisis. Muchas gracias.